Pues muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Esta noche vamos a estar mirando una clase que todas las personas de la iglesia deberían recibir recién se inician. ¿Por qué razón? Porque resulta que yo he escuchado a muchas personas que predican el evangelio que cuando alguien llega a Cristo, los problemas se le acaban. Y eso es una gran mentira. A veces, los problemas se incrementan. A veces, no siempre, pero algunas veces se levanta una guerra. De hecho, es una guerra de carácter espiritual, porque el enemigo no va a querernos perder. El enemigo siempre va a querer allí tenernos bajo el yugo que nos tenía antes. Entonces, al salirnos nosotros de su dominio, ¿qué va a hacer? Va a intentar recuperar ese dominio que tenía sobre nosotros. Y ahí comienza una batalla de carácter espiritual. Entonces, si usted cree que llegó a la vida cristiana y se le acabaron los problemas, ahí hay una equivocación muy grande, porque desde el mismo día que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos un enemigo a muerte. Tenemos un enemigo que nos odia, que anhela nuestra muerte, que quiere aniquilarnos, que ha venido para robar, matar y destruir, y todo su esfuerzo lo hará para sacarnos de quicio, para sacarnos de los caminos del Señor y para que volvamos otra vez a ser sus súbditos, ¿verdad? Entonces, aquí esto es necesario entenderlo. Y la otra cosa es que algunas veces creemos que el diablo es una potestad, las tinieblas y la cosa más terrible, y que la iglesia es como un ratoncito que está jugando a esconderse del gato grandote que se la quiere comer, y esto tampoco es una realidad. Si nosotros hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, yo les digo una palabra y ustedes me contestan lo contrario, yo diría, por ejemplo, alto, ustedes dicen bajo, gordo, flaco. Si yo digo Dios, mucha gente contesta el diablo, y resulta que no es así. Dios está en su trono, allá arriba, en lo máximo, es la máxima expresión del amor y de todo, y el diablo es una minucia que está derrotado y está vencido, pero que nosotros le hemos dado grandeza y le hemos dado poder, y muchas cosas se las atribuimos a Satanás, y él no es precisamente el gestor de muchos actos que son de nuestra mala crianza, de nuestra malcriadez y de nuestra flojera muchas veces para orar o para accionar como verdaderos cristianos. Muchas veces no hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Entonces nos vamos en contra del vecino, nos vamos en contra de la hermana, nos vamos en contra de las personas, y resulta que la lucha no es contra personas. Y todas estas cosas la iglesia tiene que interiorizarlo. Entonces vamos a la enseñanza de hoy. Es Mateo 16:18. Usted tiene su Biblia ya. Me gustaría que ustedes tuvieran su Biblia ya y la pudieran pues revisar, anotar, rayar con un esferito de colores, con un resaltador, y poder compartir allá en momentos de necesidad, como hacíamos nosotros hace muchos años. Bien, dice así la palabra del Señor. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a analizar este texto, que es la respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro cuando le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque preguntó: ¿quién soy yo? Y él dijo: usted es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el bendito, el ungido. Y el Señor le respondió: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora le dice lo siguiente: y yo también, Jesús, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos a estar mirando aquí algunos términos y algunas cositas que nos pueden ayudar en este tema. Lo primero que vamos a ver es, aquí en la exposición de la palabra, es ¿qué significa las puertas del Hades o las puertas del infierno? ¿Qué significa que no prevalecerán contra ella? Entonces, algunos podrán pensar equivocadamente que el conflicto entre la iglesia y Satanás es como un juego del gato y el ratón, lo que les estaba diciendo ahorita.
¿verdad? Y Satanás era el gato y la iglesia era el ratón. Satanás es el grande y poderoso y la iglesia pequeña y débil, siempre a la defensiva. Pero eso no es lo que significa el versículo acerca de las puertas del infierno. Lejos de eso, simboliza el cuadro de una iglesia victoriosa, sitiando o poniendo en problemas, en apuros, al mismo infierno y rompiendo sus puertas para libertar a sus prisioneros. Las puertas son construidas para la defensa. Las puertas del infierno son para la defensa del infierno. Jesús prometió que él tendría una iglesia muy atrevida y llena de poder, y esa iglesia atacaría las manifestaciones del infierno en cualquier lugar del mundo que las afrontara. Su iglesia cumpliría la gloriosa profecía mesiánica de David, que dice en el Salmo 102, 16 al 20, por cuanto Jehová habrá edificado a Jerusalén o a Sión, la iglesia, y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, la era de la iglesia, este tiempo que estamos viviendo, porque miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos en el infierno, para soltar a los sentenciados a muerte. Esta es una canción que compuso el rey David para cantar mientras estaban allí adorando al Señor, y está en el Salmo 102. Hay una definición aquí ya del Hades. No pueden ni podrán detener a una iglesia de aquellos que creen que están unidos como uno solo con Cristo. Aquí hay algo importante y es lo siguiente: las puertas del infierno han sido construidas en defensa del infierno, y el infierno mismo ha sido construido para el diablo y sus secuaces. No fue construido para el hombre. Óigame bien, el infierno no fue hecho para que el hombre fuera para allá, de ninguna manera. Dios no empuja a nadie al infierno. La gente se va solita caminando cuando lo rechazan. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, si el Señor le dice a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y le está diciendo que él dice, y levantaré, voy a buscar otra vez la misma cita bíblica, la primera, porque es que quiero que quede muy claro esto. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca. Muchos creen que Pedro fue el primer papa, y esto es una gran mentira. Primero, aquí no le está diciendo que Pedro sería el primer papa, ni el primer ministro, ni el primer prelado de la iglesia, no. Aquí lo que está diciendo es que la roca sobre la que está construyendo Jesús la iglesia es precisamente sobre él, sobre Cristo Jesús. Él es la roca eterna de los siglos, porque roca está simbolizando, o es el mismo Señor Jesucristo. Y Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces, ahora nosotros tenemos claro que la iglesia está construida sobre la base firme que es Jesucristo como el Señor. Esto es importantísimo de tenerlo muy claro, porque si nosotros entendemos que es Jesucristo la base de la iglesia, la cabeza, el fundamento de la iglesia, y que nosotros somos parte del cuerpo y estamos pegados a Él, tenemos la misma protección que tiene Cristo en contra del infierno. Por eso es la grandeza de la iglesia, por eso es la bendición de ser parte de una iglesia victoriosa. Ahora, las puertas del infierno no pueden ni podrán detener una iglesia de aquellos que están unidos. El apóstol San Pablo se cansó prácticamente en todas las cartas de hablar de la unidad de la iglesia. Y si hay algo que está en este momento dividida es la iglesia. ¿Por qué? Porque unos quieren interpretar la Biblia de una manera, porque otros quieren hacer eventos de otra manera, porque los pastores tienen celo de las ovejas, porque una oveja que diezma en una iglesia, el otro pastor se la quiere llevar para que diezme allá. Todos estos son asuntos que usted y yo sabemos que es una realidad. Aquí yo no me estoy inventando nada. Aquí es una realidad que la iglesia es una institución en la cual, en vez de levantar a los heridos, los remata. Usted nunca oirá a un policía hablando mal de otro policía. Nunca oirá a un médico hablando de otro médico. Pero un cristiano habla mal del otro cristiano. Siempre va a ser así.
desde tiempos del Señor Jesucristo y desde tiempos del apóstol San Pablo. Y esta desunión es lo que causa que el diablo entre y haga lo que quiere en el seno de la iglesia. Ahora, el Señor está diciendo así en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, lesionados, destituidos o destrozados. Eso está en Lucas 4:18. Este estudio está dedicado a quienes desean unirse con Jesús para atacar las puertas del infierno. Esto es así. Ahora, nuestro adversario, Pedro, nos exhortó a ser sobrios, a ser cuidadosos, a ser prudentes y a estar atentos, a velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ojo, no es un león, es como león rugiente. El león verdadero es el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesús, pero este es como león, se disfraza como león, ruge como león, se pone peluca de león, se pone caja de dientes de león y anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay una cosa importante, y es la palabra alrededor. La palabra alrededor. ¿Qué significa esto? Que el diablo no es omnipresente como es Dios. Dios está en todas partes, pero Dios se manifiesta donde lo adoran, donde lo exaltan, donde lo honran, pero está en todas partes, ¿verdad? El diablo no está en todas partes. El diablo anda rondando, viendo a ver a quién devorar. Él pasa de un lado para otro y sus demonios van de un lado para otro. Y hay lugares donde tienen asentamientos, donde tienen espíritu de violencia, donde matan. Hay lugares donde suceden más accidentes de tránsito. Hay lugares donde hay más drogadicción, donde hay más enfermedad, donde hay más hechicería. Son dominios del enemigo en diferentes lugares. Pero no es que está establecido en todo el mundo y él es el que manda. No, él anda rondando, anda alrededor. Lo encontramos en el libro de Job, que le pregunta al Señor de dónde viene y dice de andar y de rodear la tierra. ¿Verdad? Es un impostor, no es una autoridad. Pedro no tuvo la intención de hacer que tuviéramos miedo del diablo. La palabra clave es como Satán. Solamente anda como un león, pero no es realmente un león. Jesús es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Satán es únicamente un imitador, impostor, anda como león rugiente, tratando de asustar y de intimidar. Es un imitador, él imita los dones, lo que no puede imitar es el fruto, que esa es otra cuestión aparte. No tiene ningún poder contra Cristo. Eso sí, olvídese que Satanás va a pasar por encima de la autoridad del Señor. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque precisamente en la cruz del Calvario fue derrotado, fue exhibido públicamente para que fuera visto. Su guerra contra nosotros es puramente psicológica. O sea, el enemigo siempre va a querer atacar nuestra mente. Él es en realidad un ser derrotado por Cristo en el Calvario y no puede hacer daños mortal. Vamos a leer Hebreos 2:14, lo voy a poner aquí en pantalla. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así el Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Esto es importante, esta cita bíblica, que la entendamos. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Lo tenía Satanás. Por la muerte de Cristo le arrebató el poder que el diablo tenía para destruir. Y ahora ese poder está en las manos de Jesucristo de Nazaret. Esto es muy, muy interesante, esta cita bíblica. Bien, seguimos. Voy a leer también Lucas 10, 18 y 19. A ver qué nos dice aquí Lucas 10, 18 y 19. Dice así también: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde estaba Satanás? En el cielo. Bajó como un rayo. Y he aquí, os doy potestad, o sea, les doy el derecho, les doy la autoridad.
Hollar significa pisotear de tal manera que le deje la huella marcada. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Y nadie os dañará. Por allá, una vez, en una iglesia donde éramos los ayudantes del pastor, vino un hermano, asustado, todo colorado, angustiado, como algunas veces se angustian los cristianos, ¿no? Ay, pastor, pero ¿cómo se le ocurrió poner unas materas al frente de la iglesia? ¿Y por qué, hermano? ¿Usted no sabe que los brujos vienen en la noche y meten la brujería entre las matas? ¿Y qué, hermano? ¿Le vamos a creer nosotros a la brujería que ponen en las matas los hechiceros? ¿Al poder de Dios? O sea, ¿dónde estamos nosotros parados realmente? Así también nosotros en otras ciudades donde hemos sido pastores nos han tirado animales muertos, nos han orinado la puerta de la casa donde vivimos. Todas estas cosas han hecho ayunos en contra de nosotros, han lanzado toda clase de conjuros y todo lo que usted se puede imaginar. ¿Puede tener eso autoridad sobre nosotros? No. Debemos tener precaución de todas maneras. No beber cualquier cosa que nos ofrezcan en todas partes, que el Espíritu nos dé discernimiento a dónde nos podemos meter. Todo esto son precauciones, pero que el enemigo se tome la atribución de ir por encima del Señor Jesucristo, hacernos mal a nosotros, no, por favor, no. Tercero, tiene que ser resistido. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Aquí hay un principio de autoridad espiritual, y es el siguiente. El arcángel Miguel, en algún momento, cuando Satanás estaba en el cielo como el ministrador de las alabanzas, como el más bonito de todos los ángeles, el arcángel Miguel estaba por debajo de la autoridad de él. Ahora, cuando el diablo viene a tratar de llevarse el cuerpo de Moisés, con el fin de avergonzar a Israel, a la iglesia, dice que no se atrevió a maldecirlo. ¿Quién? El arcángel Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros debemos adoptar esta posición también. Es mejor no buscar problemas donde no los hay. Es mejor levantar la mano y decir, el Señor reprenda al diablo, el Señor lo reprenda. Porque si nosotros no tenemos autoridad moral para reprender al diablo, lo que se va es a reír de nosotros. Y cuando hablo de autoridad moral, hablo de una persona en pecado, hablo de un matrimonio sin casarse, hablo de una gente que esté mintiendo, que esté engañando, una gente que está mal, hablo de personas que no están en paz con Dios y se atreven a soltar palabra en contra del diablo. Ya tenemos un acontecimiento allí en Hechos de los Apóstoles, cuando los hijos de un tal Esceva se metieron a reprender un demonio y este se quitó la correa, le dio una pela y lo mandó en peloticos para la casa y eran 7 hermanos. ¿Por qué? Porque se metieron con un diablo sin tener autoridad, porque dijeron, te reprendemos en el nombre del Dios de Pablo. Y el demonio les dijo, yo conozco a Pablo y conozco al Dios de Pablo, ¿ustedes quiénes son? Y los quitó, les dio una cuerda y los mandó ahí en pañales para la casa. Entonces, esta frase, el Señor te reprenda, hay que adoptarla como parte de nuestras oraciones, como parte de las situaciones en las que nos veamos que no podemos ponernos a orar o ayunar, pero que podemos tener la lista a la mano. ¿Por qué? Porque debe haber un respaldo en la autoridad espiritual. Tiene que haber un respaldo de Dios. Cuando nosotros nos metamos a reprender al diablo, tiene que haber un respaldo de santidad de la persona. De lo contrario, los demonios se nos rían a nosotros. Así como Miguel, el poderoso arcángel, nosotros también respetamos el lugar de Satanás en el plan de Dios. Así como Satanás nunca va a pasar por encima de Dios, así Dios lo utiliza también en casos determinados para probar a la iglesia. No obstante, somos instruidos a resistirle. ¿De qué manera podemos resistir al diablo? Cuando hablamos con la verdad, que no nos tenga nada que sacar en caro. Que nosotros nos vistamos con la armadura, pero que esa armadura no sea solamente un fetiche como un escapulario, sino que verdaderamente si dice el apresto del Evangelio y la paz es porque estamos predicando. Si decimos la palabra del Espíritu es porque estamos hablando la palabra del Señor. Si dice que el cinto de la verdad es porque estamos diciendo la verdad.
si dice que el casco de la salvación es porque tenemos la seguridad de la salvación, todo esto tiene que tener un respaldo. Entonces, nosotros debemos respetar el plan de Dios con el enemigo y es mejor dejarlo ahí donde está. En el caso ya de que nosotros tengamos que tener una guerra de carácter espiritual, entonces ahí ya nosotros tenemos que ser respaldados en ayuno y, de ser posible, también con otros hermanos que sean firmes en la fe. Dice el autor de esta instrucción: pasé muchos años atemorizado cada vez que confrontaba a personas endemoniadas. Después de todo, se trata a menudo de un asunto de ruidos, de personas espumando por la boca y gritando, cosa que no hace que nadie se sienta tranquilo. No obstante, todo ese ruido es realmente una de las armas psicológicas que el diablo usa en su guerra mañosa. Todo el ruido es parte de su táctica para distraerle del hecho de que no existe verdadero peligro si usted es un hijo de Dios. Ojo, si usted es un hijo de Dios, nada de esto le puede hacer daño. Trabajando nosotros en la Fundación de Niños Drogadictos, hubo un joven de unos 20 años posiblemente que comenzó a tirarse al suelo, a botar espuma, a torcer los ojos, los blanqueaba y serpenteaba por todo el piso como una culebra. Las personas que estaban ahí comenzaron a reprender al diablo y a echarlo fuera, y se quedaron roncos echándolo fuera. Y yo me di cuenta de una cosa, que era que el muchacho estaba atravesando por un momento de depresión muy terrible, y lo que estaba era soltando toda la furia que tenía, porque lo tenían encerrado y tenía eso tan terrible que le da a la gente cuando usa drogas y no las puede usar. Abstinencia. Eso, inclusive el estómago se les mueve para arriba y para abajo. Entonces yo los dejé que gritaran ahí, gritaron más de media hora, ya estaban roncos ahí de gritar los líderes, y me le acerqué al oído al endemoniado y le dije: se acabó el show, me hace el favor y se pone de pie. Y en un momento el muchacho se levantó, se puso de pie y le dije: acompáñame a la habitación. Y lo llevé a la habitación, oré por él y le di una ansiedad así. Le di una palabra a ese muchacho, a ese jovencito. ¿Qué estaba haciendo? El joven tenía un ataque de depresión, de ansiedad, de abstinencia precisamente por la droga, y lo que estaba haciendo era llamando la atención. Muchas personas que van a las congregaciones y que pasan por el proceso de la liberación, muchos de ellos tienen la necesidad de un abrazo. Muchos de ellos tienen una necesidad de mostrarse, de llamar la atención, y muchos de ellos se tiran al piso y hacen ese tipo de ruidos y hacen ese tipo de mensajes para que tengan compasión de ellos, porque son víctimas. Otros verdaderamente están poseídos por el demonio, pero la palabra de Cristo debería liberarlos inmediatamente una vez se envíe la palabra. El diablo y los demonios saben que no tienen poder, y esa es la razón por la cual dan gritos tan altos. No obstante, todo lo que tenemos que hacer es resistirle. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Recuerde que primero es someterse a Dios, es lo primero, y luego resistir al diablo. Cuarto, no tiene por qué temerle. ¿Acaso deben temer los líderes de la iglesia a los doctores de la brujería, a los sacerdotes de la magia, a los encantadores y otras prácticas demoníacas? Números 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Cómo hacemos nosotros para apersonarnos de esta palabra? ¿Cómo hacemos nosotros para descansar en Cristo y tener presente que las manifestaciones demoníacas sencillamente son actos del infierno, pero que no tienen poder contra nosotros, que no nos pueden tocar, que no nos pueden alcanzar, que pueden gritar, pueden mover cosas, pueden tirar cosas y todo lo que quieran? Que el brujo puede venir a traer hierbas, brebajes, fuego, lo que quiera. Que los sacerdotes de la magia pueden sacrificar animales. Que los encantadores pueden hacer toda clase de prácticas demoníacas. Pero que a la iglesia del Señor esto no tiene alcance, esto no tiene ningún poder. ¿Por qué? Ellos lo saben. Porque el Señor Jesucristo
no fue a jugar a la cruz del Calvario, porque el Señor Jesucristo tiene poder suficiente como para arremeter contra toda esta clase de potestades y no permitir que a nosotros nos toquen. No importa qué clase de maldición le quiera poner un doctor de brujos a usted, de seguro que no tendrá éxito. Toda tal maldición puede operar contra los incrédulos, contra los que no son hijos de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios a través de la fe en Cristo, estará protegido de todo mal. Voy a poner en pantalla números 23:23 y 23:24. Dice así 23:23. Está en pantalla. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se le ha dicho de Jacob y de Israel lo que han hecho Dios. He aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí hay una guerra de carácter completamente espiritual. He aquí el pueblo como león se levantará. Nosotros los seguidores de Cristo adoptamos su naturaleza, quien es verdaderamente el león de la tribu de Judá. Nos levantamos como león para resistir al diablo. Cuando hacemos esto, la Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios tiemblan. Los demonios tienen que temblar cuando nos vean a usted y a mí ahí orando y clamando a Dios y sobre todo reprendiéndolos, echándolos fuera en el nombre del Señor. Otras personas pueden enfermarse, sufrir desgracias y hasta morir como resultado de una maldición, pero no nosotros. Como uno de los hijos de Dios, usted se levanta como un león y ruge más fuerte que los demonios, quienes van a tratar de amedrentarle. Esa es la razón por la cual me perturba ver al pueblo de Dios temblando cuando un demonio se manifiesta. Los cristianos nunca deben temblar, son los demonios los que tiemblan. A veces sentía miedo hasta que aprendí la verdad. Desde entonces jamás he vuelto a sentir temor o intimidación frente a los espíritus del mal. Quinto, deben ser perseguidos y atacados. Cuando escucho a las personas pedir oración porque se sienten acosados del diablo, les digo, espere un minuto. El diablo no debe perseguirle, sino que usted es quien debe perseguir al diablo. Entonces, hay personas que están pidiendo oración porque el diablo les persigue. Esto no me parece justo. Está bien apoyarse en un hermano, está bien apoyarse en los pastores, en un grupo, pero que todo el tiempo se sienta perseguido por el diablo, ¿por qué no se siente perseguido por el Espíritu Santo más bien? Usted diría, bueno, eso se oye muy bien. Sin embargo, la realidad es que la iglesia tiene que ejercer el triunfo sobre el enemigo. Es que ya el triunfo se dio, ya la victoria se dio y siempre se debe estar a la ofensiva, nunca a la defensiva. La triste realidad es que no siempre es así. Vemos hermanos atemorizados, hermanas asustadas. ¿Cómo exactamente vamos a hacer que esto suceda? Parece una tarea gigante. Es una tarea grande, pero por fe en Cristo todas las cosas son posibles. Seguimos. Si hay preguntas, si alguien pregunta, por favor, abra su micrófono y me pregunta. Bien. Nuestras armas. Vamos a mirar las armas que tenemos. Son efectivas. Son efectivas. Hace unos cuantos años me confronté con un niño endemoniado en una iglesia. Mire, ¿usted sabía que hay niños endemoniados? Sí hay, ¿no? Los demonios desplazaron una escena tal que al parecer la mitad de la congregación se iba a levantar y salir corriendo del santuario. Ellos no estaban convencidos de que sus armas espirituales eran eficientes contra Satanás. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia salió corriendo. ¿Por qué? Porque no sabían que las armas eran efectivas. Así que el primer paso es estar convencido. En una ocasión pasé 2 semanas levantándome por la mañana y confesando a Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo son nuestras armas? No son carnales, no es con un puño, no es con una grosería, no es con mala cara,
no es torciéndole los ojos, no es sacándole la lengua, no es así, no es gritando. ¿Cuánta energía pierde una persona que se agarra a pelear con el diablo a gritos? Y usted los oye y parece que entre más fuerte sea el show, entonces más llamativo es el asunto, ¿verdad? Pero esto no es así. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. En la avenida Quinta, en la ciudad de Cúcuta, calle Quinta con la avenida Cero, en esa esquina ocurrían accidentes cada rato, choques de carros, atropellados, se caían en la bicicleta. Y un día con el pastor Daniel Osorio nos paramos en la esquina y comenzamos a reprender el demonio que estaba allí causando ese problema. Bueno, ¿qué cree? Huyó, se fue para otra esquina, pero ahí ya no se quedó más. Nosotros tenemos la autoridad, porque nuestras armas no son carnales. No es poniéndole un aviso, no es diciéndole groserías, no, de ninguna manera. Cuando yo no estaba en Cristo, alguien decía que cuando se refiriera al diablo, siempre lo debería hacer gritándole groserías, porque el diablo es puerco y entonces había que decirle groserías. Y no es así. No es así, al contrario, porque no son armas carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué más tienen las armas? Las armas no son poderosas por sí mismas, sino que lo son en Dios. Por ejemplo, si me aproximo mucho a un micrófono y susurro algo, mi voz viajará a través del amplificador y se escuchará más alta cuando salga afuera. De la misma manera, mis armas, aunque lánguidas y débiles por sí mismas, al pasar a través de Dios, salen al otro extremo con suficiente poder para destruir las fortalezas del enemigo. Son revitalizadas en Dios, dejan de ser lánguidas y emergen con gran poder para destruir las ciudadelas demoníacas. Es decir, yo puedo decir aquí, pasito, que Jehová te reprenda. Y esto viaja. Y allá afuera se amplifica. Y a donde tenga que llegar, a ese lugar, llega amplificado y destruye lo que tenga que destruir. O sea, no es a gritos. El asunto no es gritando a las personas ni gritando al demonio. Si usted quiere levantar la voz, levántela, claro que sí. Pero no es a gritos que sale el demonio. Es con el respaldo de Dios, a través de Dios. También puede libertar a los cautivos. Los prisioneros que procuramos liberar tienen que experimentar un cambio mental. ¿Sabe usted lo que significa la terminología arrepentimiento? Esta viene de la raíz griega metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Dar una vuelta completa de posición. La mayoría de nosotros conocemos a personas cuyas mentes se han tornado en contra de Dios, los ateos, los que no quieren saber nada, los que nos odian, los que odian a los evangélicos. Ellos están ahí. Para poder ser libres, ellos necesitan un cambio de mentalidad. ¿Pero cómo? Las armas de nuestra milicia lo pueden hacer en Dios, sencillamente en Dios, para libertar a los cautivos. Hay personas cautivas de un vicio, cautivas de la droga, cautivas de la mentira, cautivos de pedir plata prestada a toda hora, cautivos de robar. Hay gente cautiva de mucha clase de vicios. Y ahí está la palabra para liberar esa cautividad y hacer a la persona completamente libre. Nuestra milicia. A menudo pienso que intercedemos de la manera errónea con Dios para que salve las almas, de nuestros seres amados, cuando la verdad es que Él ya hizo todo lo que necesitaba para hacer que se salven. Entonces le pedimos a Dios, Señor, sálvalos. Pero está la palabra, está el Espíritu Santo, están las predicaciones, están los cánticos, estamos nosotros, están los pastores, y aún así le pedimos al Señor, sálvalos, ¿verdad? El orden de la batalla ya fue dada. Dios nos ha confiado el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dios desea que nosotros, los miembros de su cuerpo, la iglesia,
reconciliemos a los hombres con Él. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para reconciliar a alguien con Dios? Con nuestro propio ejemplo, con nuestro propio estilo de vida. Alguien que nos ve a nosotros maldiciendo, tomando trago, diciendo mentiras, pidiendo prestado y no devolviendo la plata, andando en mentira, en engaño, ¿qué va a querer saber de Cristo? Por eso mucha gente no puede evangelizar en el vecindario, porque no tienen buen testimonio. Ese es el orden de batalla. Ahora, la batalla ya fue definida. No quiero decir que operamos independientemente de Dios, de ninguna manera. No obstante, cuando nos movemos en el Espíritu, aprendemos a hacer el uso debido de las armas de nuestra milicia. Recuerde, siempre respaldados por el Señor. Ejemplo número 1. Tenía unos compañeros de trabajo que habían pasado 8 años orando para que Dios salvara a un amigo que no era creyente. Estaban dudosos respecto a lo que hacían. No estaban seguros de que sus armas espirituales pudieran ser utilizadas para pelear a su favor y lograr que se arrepintiera. Pero juntos decidimos tratar los principios de la guerra bosquejados a continuación. La batalla. En lugar de orar para que Dios la convirtiera, articulamos la siguiente oración de fe. Padre Celestial, nos movemos en el nombre de Jesús como guerreros en la batalla contra las barreras de la corrupción y contaminación del pecado en su mente. Dado a que estos patrones de pensamientos pecaminosos se exaltan a sí mismos contra el conocimiento de Dios, asaltamos las barreras y las demolemos. Hacemos esto para que su mente sea liberada para obedecer a Cristo. Lo hacemos con la autoridad de la palabra de Dios. La victoria. Durante casi 3 semanas ejecutamos esta clase de guerra espiritual en bien de la mujer por quien peleamos la batalla de fe. Para el final de esta sesión, ella inclinó sus rodillas en arrepentimiento y se entregó a Dios y fue salva, liberada gloriosamente de la opresión maligna del alcoholismo. Entonces nosotros debemos aprender a orar con diligencia. Nosotros debemos aprender a usar las armas que Dios ya nos ha dejado. Es que muchas veces nosotros le estamos dando órdenes a Dios para que vaya y salve a los perdidos. Y el Señor les dice, les di los dones, los capacité, les di el Espíritu Santo, tienen la palabra, tienen mi autoridad, les dije que fueran y tomarían serpiente por la mano y no le haría daño, y aún así ustedes me mandan a que yo vaya a salvar a las personas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Los ángeles del cielo no pueden predicar. Eso nos ha sido dado a nosotros. Somos nosotros, usted y yo, los que tenemos que hablar de Cristo. ¿De qué habla una persona recién convertida? De su propio testimonio. Cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora que Jesús le ama. Esa es la manera de predicar. Porque predicar no necesariamente se trata de un sermón parado en un altar con corbata y con vestido y eso. No. Predicar es cuando usted va al supermercado y la fila está larga y se voltea con la señora de atrás y le dice, ¿sabía usted que cuando vayamos al cielo no hay que hacer fila? A ver qué responde la otra persona. Así es la manera de predicar, con las personas que no conocemos. Porque otra cosa es que acostumbramos a predicarle a hermanos de otras iglesias. Nos sentimos muy cómodos cuando encontramos a otro cristiano de otra iglesia y le predicamos el evangelio. ¿Por qué no le predicamos al impío, al ateo, al que no quiere saber nada de nosotros? Hablarle de Cristo. Entonces, esta es la victoria que el Señor nos da. Ejemplo número 2. En otra ocasión, conocí a una mujer cuya hermana era una alcohólica y adicta a las drogas. Esta mujer había estado orando por su hermana durante 3 años y medio. Señor, salva a mi hermana. Antes de ese tiempo, su hermana había conocido a Dios. Sin embargo, como resultado de un accidente automovilístico, ella cayó en la adicción a las píldoras narcóticas para aliviar el dolor y al licor. En el presente, su esposo le había pedido el divorcio. Ellos tenían 3 hijos pequeños. El desastre amenazaba con la destrucción de su familia si no era liberada de las ataduras del infierno. Estrategia. Mientras esta mujer me contaba toda esa información, lloraba. Era evidente que amaba a su hermana mucho y quería desesperadamente que fuera liberada. Así que le dije, deje de orar por ella. En lugar de ello,
empiece a lanzar sus ataques contra el enemigo en su beneficio. Use las armas que Dios le ha dado, el ministerio y la palabra de reconciliación. El diablo no tendrá autoridad para detenerla. Muévase cada día contra los poderes de las tinieblas que se han unido para atar la mente de su hermana. Échelos fuera con la autoridad de Cristo día por día. Puede que se tome unos cuantos días, pero no desmaye, continúe utilizando sus armas. ¿A quién le toca orar? A usted. Esta semana me encontré con una mujer en el lugar donde yo voy a hacer deporte y le dije, tiene una niña de 8 años, señora, ¿usted está orando por su niña? Me miró así como, ¿y qué es orar o algo así, no? Le dije, lo que pasa es que si usted no ora por su niña, nadie más lo va a hacer. Su responsabilidad como mamá es que ore por su niña. ¿No está orando por ella? Entonces le enseñé cómo es que hay que orar, qué es lo que hay que decir, cómo es que hay que hacer para poder orar por una persona. Luego agregué otro punto más. Una vez que haya conquistado este terreno que el enemigo controlaba en la mente de su hermana, ocúpelo inmediatamente con la declaración de fe. Satanás, no vuelvas a regresar a esta mente jamás en el nombre de Jesús. Él nos dijo que negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13. Esto evitará que las fuerzas del enemigo vuelvan a entrar. Segundo, la victoria. Esa noche la mujer y yo, unidos, comenzamos a tomar autoridad contra la influencia de Satán, en contra de la mente de su hermana. Articulamos palabras de fe contra toda barrera pecaminosa de contaminación y corrupción. En el nombre de Jesús. Lanzamos fuera las obras de Satanás sobre sus pensamientos, los cuales él había edificado en su mente para continuar sus influencias pecaminosas y corruptas. Me encontré con dicha mujer unas semanas más tarde. Su rostro resplandecía de gozo. Se me acercó y me dijo, ¿sabe usted lo que le sucedió a mi hermana? Preguntó. Me lo imagino, le dije. Después de comenzar a poner en ejecución mi guerra espiritual a favor de mi hermana, un cambio empezó a tomar lugar en su vida. En el periodo de 2 semanas ya se había convertido a Cristo, en pleno arrepentimiento, experimentando total liberación de las drogas y el alcohol. Ella y su esposo se reconciliaron, están yendo juntos a la iglesia y recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que es imposible para nosotros que oremos de esta manera por nuestros familiares, llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo? ¿Usted cree que nosotros también podemos ser libres de toda opresión si nosotros batallamos en nuestra fe de esta manera, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre? Tercero, señoras y señores, tenemos que pelear. Una persona a la que no le pase nada es porque no está peleando. Una persona que no avanza en la vida cristiana es porque no está guerreando. Dios nos da ciertas órdenes que tenemos que ejecutar. Él nunca falla en hacer la parte que le corresponde. Somos nosotros quienes debemos ser diligentes en recordar ejecutar la nuestra. Es vital que pongamos nuestros ojos en la cruz y veamos la derrota de Satanás. Luego debemos movernos hacia el campo de batalla sobre esas bases y pelear siguiendo la dirección del Señor. Nuestra tarea no es orar para que Dios salve nuestros seres amados que están perdidos. Jesús ya derramó su sangre para salvarlos. Ahora nos ha dado la palabra y ministerio de la reconciliación. Por consiguiente, es vital que utilicemos nuestras armas para salvar a los perdidos. Salgamos fuera y hagámoslo. Otra batalla. Un amigo de Argentina, América del Sur, me contó una historia acerca de una mujer joven en un instituto bíblico. Había sido salvada y bautizada con el Espíritu Santo maravillosamente, pero después de eso fue desilusionada en un romance o noviazgo que tuvo, el cual la dejó muy amargada. Se apartó de Dios y de la comunión cristiana. Su rebelión y enojo comenzaron a afectar a toda la escuela. La batalla. Finalmente, una noche el decano de estudiantes visitó al fundador de la escuela bíblica. Hermano, vamos a tener que expulsar a esta joven, dijo. Está causando demasiados problemas. El fundador contestó, primero que nada, déjeme hacerle una pregunta. ¿Envió Dios a esta joven aquí? La respuesta fue, sí, creo que la envió. Bien, entonces no tengo la intención de someterla a las quijadas del diablo.
Cuando el rebaño de David era amenazado por un león u oso, él mataba al león y al oso, arrebatándole el rebaño de sus quijadas. Él era valiente porque confiaba en Dios. El nombre de Jesús ordenó que sus pensamientos fueran sometidos a la obediencia de Cristo. Segundo, la victoria. Esa noche una cosa asombrosa sucedió en el servicio. La joven por quien el fundador había peleado la batalla estaba sentada allí, tan taciturna como siempre. Era una joven de considerable tamaño y fuerzas. Pero no muy lejos de ella había otra joven pequeña, de estatura y delgada, quien comenzó a ser usada por el Espíritu Santo. Comenzó a regocijarse y a danzar delante del Señor. Muy pronto se encontró danzando cerca de la joven rebelde y grande, la tomó de la mano y la levantó de su asiento. Esto fue aún más asombroso, ya que la joven rebelde era mucho más grande y pesada que la jovencita delgada usada por el Espíritu. La joven rebelde, amarga y taciturna, luchó por zafarse de ella, pero la jovencita usada del Espíritu le echó una llave de martillo a la cabeza y siguió danzando alrededor de ella. En unos cuantos minutos, la joven descarriada cayó desplomada al suelo en convulsiones de llanto y lágrimas de arrepentimiento. El Espíritu Santo había quebrantado sus pensamientos de rebelión, transformando su mente, e inició el proceso de sanidad mental que le había causado aquel estado de rebelión. La fe del fundador y su disposición para ponerla en práctica en batalla había producido una victoria gloriosa para la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra las armas espirituales de un guerrero espiritual. Usted y yo somos como David. Las ovejas son las que están en nuestra casa, nuestros propios hijos. Y nosotros como David, cuando el oso o el león acechen, también tenemos una llave de martillo para echársela a la cabeza. Y son nuestras armas espirituales en Dios. Si usted no ora por sus hijos, nadie más lo va a hacer. Si usted no batalla en oración por sus hijos, por su caso, por su necesidad, por su enfermedad, por su economía, nadie más lo va a hacer. Eso le corresponde a usted. Uno de los pecados de la iglesia de la actualidad es que la gente no ora, es que la gente tiene pereza de orar y todos se lo encargan al pastor. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Pero nosotros tenemos que levantarnos en fe, tomar las armas de oración que el Señor nos ha dado y quebrantando todo pensamiento, todo yugo y llevando los pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Tenemos que empoderarnos con ese poder del Espíritu Santo de Dios y levantarnos en fe para creer que primero nosotros somos libres para poder libertar a otros. La mano tiene que estar limpia para ir a limpiar otras cosas. Así que las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra las armas espirituales de un guerrero espiritual. No estamos sin ayuda. Nosotros no estamos solos. Ningún ministerio sobrepasa al de la oración intercesora. Oiga bien. De hecho, no deseo que los cristianos dejen de orar. Deseo que volvamos a reenfocar nuestros pensamientos en el hecho de que Dios nos ha dado armas para usarlas en la batalla contra el enemigo. No tenemos que permanecer arrinconados sin hacer nada como inútiles cuando veamos a nuestros amigos y seres amados siendo atados por el diablo. No, estamos equipados con armas poderosas para demoler las puertas del infierno y sacarlos fuera de las prisiones. Judas nos dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Judas 23. Mi trabajo o responsabilidad, al igual que la suya, es arrebatar y sacar fuera. Cristo derramó su sangre para salvar a los pecadores. Él intercede en nuestro bien incesantemente. Nuestra parte es tomar nuestras armas y salir a pelear contra el enemigo y sus poderes de las tinieblas, lanzándonos fuera de la tierra. Nuestras armas son poderosas. Cristo nos compró con su propia sangre y le pertenecemos. Por la misma norma, todos los hombres somos suyos. Juan dijo que la sangre de Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Ninguna persona está exenta de la salvación que Cristo obró. Lo que ahora falta es que nosotros trabajemos con Dios, que peleemos la buena batalla, que pueda debilitar el abrazo mortal que tiene Satanás sobre los hombres y las mujeres perdidos del mundo y obligarlos a entrar al salón de los banquetes.
¿Cree usted que las armas con las cuales Dios nos ha equipado son efectivas? ¿Lo cree verdaderamente? ¿Cree usted que el mero decir la palabra de reconciliación por fe en completa dependencia del Espíritu Santo lanzará fuera las barreras de corrupción y contaminación? ¿Podrán sus armas de guerra echar abajo las fortalezas pecaminosas de la mente y derribar esas cosas que se exaltan contra Dios? ¿Cree usted que sus armas pueden traer las mentes rebeldes a la obediencia a Cristo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Yo le reto para que ponga esto a prueba. De seguro que hay familiares suyos que necesitan ser salvos. Deje de orar a Dios para que los salve y comience en el nombre de Jesús a ejercer autoridad, a articular la palabra de fe contra la influencia de Satán contra sus mentes. Esa es la única manera en la que podrá asegurarse de que lo que ha dicho es la verdad. Recordemos la oración que nosotros hacemos aquí en la mañana. Señor, toma sus mentes. Señor, prepara sus mentes para recibir la palabra. Retemos las puertas del infierno, rompámoslas y echémoslas a tierra, y luego saquemos los cautivos del enemigo para que sirvan a Cristo en su nueva y verdadera libertad. Voy terminando. Una oración de guerra. Haga suya la siguiente oración. Señor, en el nombre de Jesús, vengo contra las fortalezas de Satán, que Satán ha erigido en la mente, y menciona usted el nombre de las personas, de ser posible usted mismo. Derrumbo a tierra dichas ataduras y todo poder de las tinieblas que ata su mente y que se levanta a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Libero talmente para que se someta a la obediencia a Cristo. La libero para que sea reconciliada con Dios. Amén. Trate esta oración durante un mes y luego verá los resultados. Estoy convencido de que usted avanzará de fe en fe y de victoria en victoria. Termino con esta oración de guerra. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos levantamos en esta hora contra toda fortaleza de Satanás y todos sus secuaces, que ha levantado en nuestras propias mentes. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, levanto oración, Señor de la gloria, para derrumbar a tierra dichas ataduras y todo el poder de las tinieblas que ata sus mentes, que se levantan a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Libero en el nombre de Jesús la mente de las personas por las cuales tengo intención en esta hora de orar por ellas, para que se sometan a la obediencia a Cristo. La libero para que sea reconciliada con Dios. Amén. Amén. Vamos a esperar los resultados de esta oración que se ha hecho en esta noche. Padre amado, que estás en los cielos, tú eres Dios, tú eres el Señor, y a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza en Cristo Jesús. Intercedo en esta hora por mi caso, en el nombre de Jesús. Prepara la mente en esta hora de aquellos que han de recibir la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Libero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret de la prisión ahora mismo a mis hermanos que están atados.